Dios les bendiga, hermanos, en esta tarde. Dios les bendiga. Pues para la gloria del Señor, aquí estamos para compartir la palabra, el mensaje del Señor. Amén. Y quiero compartir este mensaje que el Señor me daba para compartirlo para la gloria y honra del Señor Jesús. Amén. Amén. Ya tiene tiempo que tuve un sueño, nada más que no lo quería decir hasta que el Señor me hablara a mi corazón, y sé que el Señor quiere que comparta este mensaje y también quiere que comparta el sueño que tuve, así como muchos de nosotros, ¿verdad? Dios nos ha dado muchas cosas hermosas, pero debemos compartirlas porque la iglesia tiene que despertar. ¿Quién va a despertar a la iglesia? El Señor, pero por medio de nosotros mismos, unos a los otros. Tenemos que despertarnos, alertarnos. El Señor es el que habla, el Espíritu es el que habla, pero ¿a quiénes habla? Pues a nosotros mismos. Entonces nosotros tenemos que hablar, ¿verdad? Y usted tiene que pedirle al Señor, el que recibe el mensaje, tiene que pedirle al Señor si lo que está diciendo uno o el otro, ya sea usted allá o yo acá o otros, tenemos que pedirle al Señor si es verdadero o es falso. Amén, porque solo el Espíritu nos va a guiar a la verdad, a toda verdad y a toda justicia, a lo verdadero. Nos va a decir si es verdadero o es falso. Amén. Pero como siempre, vamos a guiarnos en la palabra del Señor. Primeramente voy a hacer una oración. Padre nuestro que estás en el cielo, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por este hermoso día. Gracias, Señor, por darme la oportunidad de compartir este mensaje para la gloria de tu nombre. Gracias. Bendice a mis hermanos y que mis hermanas y mis hermanos sean bendecidos con este mensaje y todo sea para bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Pues voy a contar mi sueño, pero después les voy a compartir unos versículos que el Espíritu me daba que son conforme al sueño, que es bíblico, y compartir este mensaje que trae estos versículos, ¿verdad? Entonces, yo estaba en el sueño, yo iba en un carro, amén, iba manejando un hermano, él iba manejando, yo iba en el carro y otra persona, íbamos tres en ese carro, y íbamos sobre una carretera, ¿verdad? Perdonen si no explico bien, pero voy a tratar de hacerlo, amén, para que me entienda. Y iba manejando sobre la carretera mientras yo iba mirando, ¿verdad? Y le voy a decir lo que yo miraba en el sueño. Primero lo que miré fue la luna, enfrente de mí. Era como si la hubieran puesto como dicen como en tercera dimensión, así pienso yo, si se puede decir de esa forma, tercera dimensión, así grande, muy, muy enfrente de mí, así en el cielo, pero enfrente de mí, de nosotros. Y mientras iba manejando él, yo iba mirando hacia el frente y miraba la luna grande, grande, muy grande enfrente de nosotros, y yo en el sueño yo me asustaba porque estaba muy cerca de nosotros y yo decía, ¿qué está pasando, verdad? Porque la luna está así, eh, pero la luna no tenía mucho, ah, estaba como muy blanca, como demasiado, era como la pintura así blanca, sin brillo, sin seca, más o menos, si se lo estoy explicando. Y después miré que la luna, quitaron la luna, como no sé cómo explicarlo, ya no estaba la luna, y después estaba el sol, un sol grande, igual así que la luna, como en tercera dimensión, como enfrente de nosotros, y yo miraba el sol, estaba potente, estaba fuerte, amén. No sentía nada,
no sentía nada, solo miraba. Y estaba muy fuerte el sol, muy fuerte, casi como anaranjado, como rojizo, como anaranjado, más o menos se podría decir. Y en medio se empezó a hacer, en medio del sol, se empezó a hacer como un hueco negro, así como en círculo, como si fuera un remolino, así, pero empezó pequeño, en medio del sol, y luego empezó a hacerse más grande, más grande, más grande, más grande, más grande, hasta llenar todo el sol. Lo acaparó y lo tapó, como lo tapó, y el sol ya no brillaba, ya no se veía solamente lo negro, como el sol, se, um, eso negro uh, opacó todo el sol. Y ya no miré más el sol, sino que miré que íbamos como, no sé cómo miraba, si el sol estaba tapado, todo eso. Yo miraba, no sé cómo explicarle, pero miraba alrededor, como si el día estuviera claro, pero claro que sin el sol. Entonces, miraba que alrededor era una ciudad porque íbamos en medio en una carretera, pero alrededor había casas, había ciudades, había edificios, y yo miraba como pequeños remolinos de agua se fueron haciendo, pero eran varios, eran muchos remolinos de agua, así como no grandes, sino pequeños, se fueron haciendo alrededor de toda esa ciudad, y se iban llevando cosas, así como iban destruyendo, como a donde ellos pasaban, iban destruyendo casas, iban destruyendo uh, edificios, iban destruyendo todo lo que estaba alrededor en la ciudad, ¿verdad? Entonces yo decía con temor y con miedo en el sueño, yo decía, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Por qué está sucediendo estas cosas? Entonces el que estaba junto de mí, que era un hermano, me decía, no te preocupes, decía, porque el Señor está con nosotros y a nosotros no nos pasará nada. Y ahí desperté, hermanos, para la gloria y honra del Señor. Amén. Entonces, unos días estuve pensando, ¿verdad? Um, qué significaba ese sueño, ¿verdad? Y el Señor me dio una palabra que la voy a compartir en este momento sobre ese sueño, y también voy a compartir algo que el Espíritu Santo me habló y lo escribí. Aquí está, voy a ir a Mateo 24:29. Mire lo que dice la palabra del Señor sobre esto. Mateo 24:29 dice, pero inmediatamente después de la tribulación de esos días, no la gran tribulación, tribulación. Amén. El sol se oscurecerá, la luna no dará su luz, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán sacudidas. Entonces, esto es bíblico, hermanos. Aquí lo dice de una forma. Ahorita vamos a leer Hechos 2:17, no todo, pero voy a leer parte, pero es 17 hasta el 21, y voy a leer Apocalipsis 6:12. Aquí lo dice de una forma, ¿verdad? Aquí dice que la luna no dará su resplandor. No dará su resplandor, pero todo este círculo es en base a los últimos tiempos, a lo que va a estar sucediendo. Dice, y las estrellas del cielo serán sacudidas, ¿verdad? Y las potencias, ¿qué son las potencias de los cielos? Pues las cosas que suceden por la naturaleza. Amén. Como esos remolinos de agua es parte de la naturaleza de Dios, las potencias de los cielos, las cosas que están fuera del planeta, ¿verdad? Como las estrellas solares, como los planetas, amén, los diferentes otras cosas, la luna, el sol, las estrellas que miramos, pero aparte los planetas, ¿verdad? Y esas son las potencias de los cielos, ¿verdad? Todo lo que viene del cielo, la lluvia, los tornados bueno, esas cosas, no sé si me estoy explicando bien, pero
para la gloria del Señor, el Espíritu Santo que nos guía, Él va a explicar, ¿verdad? Entonces, esas son cosas que van a estar viniendo para los últimos tiempos. Y mire, en Hechos 2, permítame, Hechos 2, 17 y 21. Solamente voy a leer un versículo que dice, casi al último, el 20, dice, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, glorioso, antes de que venga el grande y glorioso día del Señor, antes de que venga el Señor. 21. Y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Hermanos, aquí está diciendo otra cosa. Amén. Y algo que quiero también que el Señor me hablaba, el Espíritu Santo, amén, me hablaba que en el 17 dice, y sucederá que en los últimos días, dice Dios, dice el Señor, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Amén. Y aún sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu en esos días, y mostraré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre, fuego, columna de humo. Hermanos, no solamente es a uno o a otro o aquella o aquel, está hablando aquí el Señor está hablando, dice sobre toda carne, amén, pero no es no es cualquier que va a dar esto, sino al pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque está hablando a las iglesias. El libro de los Hechos está hablando a la iglesia y está hablando el Señor por medio de su siervo a las iglesias. Amén. A la iglesia, ¿verdad? Y a las iglesias, porque la que están, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Que muchos están teniendo sueños, visiones, les está hablando el Señor de alguna de otra forma, pero es al pueblo, al Señor. Entonces, no solo es a uno, no solo va a ser a unos no. El Señor dice aquí que Él derramará de su espíritu a los que derrame de su espíritu, y Él los derramará, ¿verdad? Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones. Entonces está diciendo que muchos vamos a estar mirando, vamos a estar presenciando, vamos a estar mirando esas cosas, ¿verdad? No nada más a uno o aquel porque es más especial, no. A todos el Señor conforme Él quiera darnos al tiempo y como nos lo quiera dar. Amén. Entonces, Apocalipsis 6:12, sobre lo que estaba hablando, lo que el Señor quiere decir a su pueblo, lo que el Señor quiere decir en este momento. Ahora, lo que el Señor quiere decir es que Él va a hablar va a hablar a su cuerpo, a su pueblo, y nosotros lo vamos a compartir entre nosotros mismos. Por ejemplo, lo que estoy compartiendo del sueño, ¿verdad? Y otros sueños que he tenido, pero no puedo decir todos los sueños, pero lo que estoy compartiendo de este sueño es que en los últimos tiempos el Señor va a hablar a diferentes hermanos y hermanas entre nosotros, ¿verdad? Sobre lo que Él está por hacer, ¿verdad? Nos va a hablar, nos va a confirmar, nos va a avisar. ¿Para qué? Ahorita le voy a decir más adelante para qué. Entonces voy a leer, este es el último, Apocalipsis 6:12, que dice, 6:12, miren lo que dice. Gloria al Señor. Amén. Apocalipsis 6, versículo 12. Amén. Vi cuando el Cordero abrió el sexto sello,
y hubo gran terremoto. El sol se puso negro. Aquí dice diferente, pero es casi lo mismo. Es como si estuviera diciendo en Mateo algo que va a acontecer y en Hechos algo que también va a estar aconteciendo al mismo tiempo y en Apocalipsis 6:12 algo que otra cosa que al mismo tiempo va a estar aconteciendo. O sea, varias cosas en una sola. Amén. En un solo momento, en un solo tiempo. Entonces dice, vi cuando el Cordero abrió el sexto sello y hubo gran terremoto y el sol se puso negro como silicio, hecho de cerda, y toda la luna se volvió como sangre. Entonces, allá dice una cosa, aquí dice otra cosa, aquí dice otra cosa. Amén. Es como un ejemplo, nosotros a unos les está mostrando una cosa, ¿verdad? Les está mostrando que cae fuego del cielo, bolas de fuego del cielo y empiezan a soñar o a ver visiones así. Y a otros les está mostrando así, que el sol se convierte en negro y la luna en así, y pero no le muestra las estrellas que están cayendo, ¿verdad? Y a otros les muestra terremotos y a otros les muestra así, pero es todo en uno solo, ¿verdad? Porque Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Entonces, lo que haga la cabeza se lo va a decir a su cuerpo, ¿verdad? Entonces, antes de que acontezca, creo que el Señor nos va a ir avisando, nos va a ir diciendo a su cuerpo, a su iglesia. Amén. Les va a ir diciendo algo, otros otra cosa, así diferentes cosas, pero va a ser una sola y el Señor va a ejecutar lo que tiene que hacer, lo que está escrito, lo que está por suceder. Amén. ¿Para qué? Para que nosotros seamos avisados. Miren lo que yo escribí, que el Señor me daba, el Espíritu me hablaba para compartirlo. Amén. Yo sé que usted tiene otras cosas que compartir, así como yo estoy compartiendo otras cosas y como muchos están compartiendo, porque tenemos que dar lo que el Señor nos está dando. De gracia recibiste, da de gracia lo que recibiste. Amén. Entonces dice, así escribí, dice, creo que el Señor nos mostrará a muchos de su pueblo, hermanos y hermanas, antes de que acontezca cada situación que Él hará. Y muchos se van a levantar y se están levantando para hablar y compartir lo que Dios les está mostrando. ¿Por qué? ¿Por qué? Para prepararnos, porque Jesús viene pronto y antes de que venga va a acontecer las profecías escritas en la Biblia antes de que venga, y están aconteciendo y seguirán aconteciendo. Amén. Mucho más, porque esto es el principio de dolores de la mujer encinta. Amén. La iglesia por fin va a despertar. Así dice el Señor y el Espíritu Santo. La iglesia por fin va a despertar. ¿Por qué? Va a despertar con estas cosas y otras cosas que van a pasar, porque no nos vamos a ir dormidos. Amén. Antes de irnos tenemos que despertar, así dice el Señor. El Señor está despertando y seguirá despertando a todos los que nos vamos con Él. De alguna o de otra manera, los que nos vamos con Él, vamos a irnos despiertos. Acuérdese del que me está dando el Espíritu ahorita, las vírgenes, las 10 vírgenes, 5 de ellas eran prudentes, 5 insensatas, 5 estaban llenas del Espíritu Santo, llenas del Señor, 5 no lo estaban, pero las 10 fueron despiertas. Amén. ¿Por qué? Porque estaban dormidas. Así está la iglesia. Estamos dormidos, pero el Señor a muchos ya ha despertado, a otros está despertándonos y a otros seguirá despertando, pero el Señor viene pronto y los que estamos despiertos nos vamos a ir con el Señor, al tiempo del Señor, al momento del Señor.
Padezcamos dolores de parto o no lo padezcamos, vayamos a donde hasta donde el Señor nos quiera llevar. Pero de que vamos a mirar y a mirar y a presenciar dolores de parto y más hasta donde el Señor nos quiere llevar, está escrito en la palabra. Amén. De que vamos a mirar muchas cosas antes de que el Señor venga. Amén. Y la iglesia se tiene que ir despierta. Vamos a despertar. ¿Y cómo nos van a despertar? Pues, amén, sacudiéndonos del sueño. Amén. ¿Y qué cosas son las que están pasando? Esto nos va a mover, nos va a despertar, ¿verdad? Entonces, creo, esto es lo que me dijo el Señor, para la gloria del Señor, hermanos, es lo que me dijo el Señor y el Espíritu Santo por medio de este sueño y otros sueños, pero es lo que quiero, lo que el Señor me quiere que comparta, y yo les comparto esto, ¿verdad? Para la gloria y honra del Señor, de que el Señor viene pronto y vamos a despertar. Estamos despertando y van a despertar. Para la gloria del Señor, la iglesia se va despierta y llena del Señor, llena del Espíritu Santo y llena de las cosas del Señor. Amén. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Prepararnos, porque unos dicen una cosa, otros dicen otros presencian unas cosas, otros presencian otras cosas, y todos se están levantando. Amén. Sean mentiras o sean verdades, el Espíritu nos va a guiar. Amén. El Espíritu nos va a guiar a la verdad y a la justicia. Acuérdese lo que dice en Hechos 2:17 al 21. El Señor nos hablará a muchos. Amén. ¿Para qué? Para alertarnos los unos a los otros, para despertarnos, para levantarnos. ¿Para qué? Para irnos, para estar listos para lo que sea, ya sea para irnos, no sé, en cualquier circunstancia, ¿verdad? Que sea para irnos a dormir, morir, o ya sea para irnos en el arrebatamiento o la gran tribulación, como sea. El Señor nos quiere llevar, y Él, antes de que nos vayamos, que esto quede bien claro, hermanos, que antes de que nos vayamos vamos a ver cosas, y sabe para qué nos va a permitir el Señor ver cosas, presenciar cosas, mirar cosas, sentir cosas. ¿Para qué? Para despertar, porque la iglesia está dormida. Pero estas cosas, la iglesia va a empezar a despertar. Vamos a empezar a despertar. Amén. Y entonces vamos a clamar, como dice en Hechos 2:17. Y el que invocar el nombre del Señor, ese será salvo. O sea que va a haber muchos que van a estar invocando en este tiempo el nombre del Señor, porque ya saben que el Señor viene pronto. Amén. El Señor viene pronto. El Señor va a avisar, y pues muchos se van a quedar dormidos, ¿verdad? Pero en la gran tribulación los van a despertar. Bueno, hermanos, esto me compartía, me daba el Señor. Amén. El Espíritu Santo. Amén, para la gloria del Señor. Dios me los bendiga, y muchas gracias por escuchar este mensaje.